Quiero saludar ya en esta oportunidad a mi invitado. Tenemos un tema importante para el día de hoy. Voy a saludar al doctor César Vargas Díaz. Él es economista y vamos a estar analizando este tema. Estamos viviendo en una coyuntura bastante, podríamos decir, perjudicial en cuanto a la economía boliviana, con bloqueos y también este paro que se está anunciando para el día de mañana en el departamento de Santa Cruz. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenas, Katia, agradecido por la invitación y por supuesto presto para hacer el análisis correspondiente. Hablemos, doctor, de cómo llega a perjudicar a nuestra economía boliviana estos constantes bloqueos de carreteras, específicamente, que son las vías importantes para trasladar tanto lo que es producto agropecuario, producto industrial. Katia, bueno, el problema de fondo aquí no es la población, no es el ciudadano. El tema es las políticas de gobierno y de Estado que se llevan a cabo durante ya varios años. Vemos que no hay una buena asignación de recursos, vemos que las demandas de la población, de la sociedad por barrios, OTB, sectores, pues están buscando salidas a generar progreso, a generar producción, y lo que vemos que no se está dando así. Hay una mala asignación de recursos, no está llegando a los sectores, los alcaldes no están haciendo una buena función de administración y gestión. Por lo tanto, la única alternativa de un ciudadano es, y se está volviendo ya común este tema de salir y bloquear, y ahora también vemos el paro que va a haber en Santa Cruz, un paro indefinido que está lanzando Santa Cruz por el tema del censo, que son cosas que el gobierno tiene que hacerlo, para eso ha entrado en gestión y tiene que hacerlo, pero nos hace ver a los ciudadanos como si fuera una obligación. Más bien es una obligación del gobierno hacer las políticas de gestión para que funcione la economía boliviana. Es verdad, doctor, que hay una mala gestión y por ende se está buscando la forma de ser escuchados, podríamos decir. ¿Está bien, pero que se realicen este tipo de bloqueos? Como le digo, pues no es bueno para ninguna economía de ningún país, pero la verdad es que está así la economía. Vemos que el contexto económico, los datos económicos nos están influyendo y nos están demostrando la realidad boliviana después de una bonanza que hemos tenido los bolivianos significativa en esta última década, donde las reservas internacionales han llegado a 15,000 millones de dólares, y actualmente después del 2014 al 2022 tenemos una baja que ha bajado por los 4,000 millones de dólares, está por debajo de las reservas internacionales netas. La deuda pública interna y externa ha crecido significativamente. Vemos un déficit fiscal en el sector público de menos 8%, Katia, y también vemos un desempleo y el comercio informal que está creciendo. Vemos que no hay recursos en las alcaldías, no se están haciendo calles, no se están haciendo puentes. Un caso típico que estamos viviendo los cochabambinos, que han hecho el tren metropolitano, pero lo están utilizando como calle. Es porque no hay calles, y el ciudadano está utilizando porque no hay las vías necesarias, y la gente se queja, dice el contrabando, pero si no hay trabajos, no hay fuente de empleo, ¿qué va a hacer la gente? Tiene que buscar alternativas para poder vivir, Katia. Esa es la realidad boliviana en ese sentido. Todo esto ha sido a raíz de una pandemia que nos ha afectado durante varios años, doctor, y se ha ido acumulando muchas situaciones para toda la población cochabambina, ¿no? Para varios sectores asimismo. Sin embargo, estamos tratando de levantarnos de esta pandemia que nos ha mantenido encerrados, que nos ha hecho perder fuentes laborales, perder vidas, perder familiares, y estamos tratando de levantarnos. Y sin embargo, por supuesto, las autoridades no están trabajando para poder apoyar también al sector productivo, a las empresas también. ¿Las empresas están de acuerdo con que no haya un doble aguinaldo? Claro, desde el punto de vista, Katia, desde el punto de vista empresarial del sector privado, pues por supuesto que no van a estar de acuerdo, porque no hay incentivo al sector, al aparato productivo a través de las pequeñas, medianas empresas, principalmente porque es el aparato productivo donde está ahí, donde una empresa se crea y tiene que pagar impuestos, y ese es el círculo donde va generando la economía. Pero ahora mismo si vemos vamos a la banca, vamos a los bancos a hacer un préstamo,
están prestando por encima del 10, 12, 15% a las pequeñas y microempresas. Entonces no hay una inyección de recursos, de liquidez para emprender, y lo que está haciendo el ciudadano dice que voy a pagar una oficina que me cuesta $300, $400, una tienda, prefiero sacar mi auto y irme ahí y evitarme ese alquiler. Ya la vergüenza se ha perdido, ya la gente no tiene vergüenza porque tiene que llevar el pan de cada día a sus hijos. Entonces es una política mal, y como usted decía, hemos pasado la pandemia, pero antes de la pandemia hemos pasado una crisis política muy grave que una tras otra, ¿no? Bolivia se ha visto afectada por dos factores internos y uno externo, uno interno que sería lo que hemos pasado la parte política, el 2019, y el 2020 ya nos vino el factor externo que fue la pandemia. Entonces nos vimos golpeados los bolivianos por dos factores, uno interno y otro externo, y ante las políticas públicas que está llevando a cabo el gobierno, que no son acertadas, realmente es una crítica constructiva, y que no tener un censo ya para el 2022, porque el censo lo que le arroja son datos estadísticos para poder planificar en temas de vivienda, temas de empleo, temas de hogar, de servicios básicos, en fin, eso nos ayuda el censo digital para bueno, nosotros estamos enfocados con el censo digital porque es la mejor salida a menores costos y a menores tiempos, y vemos que eso ni el gobierno está pudiendo hacer. Entonces se ve una deficiencia, una eficacia en el gobierno, lo hemos dicho de forma constructiva, pero seguimos así en este ritmo, Katia, y ojalá que las cosas vayan cambiando. Y justamente ese es el segundo punto, doctor. La Sociedad Científica de Cochabamba está presentando este proyecto de un censo digital. ¿En qué consiste esto? A ver, Katia, todos los países tienen que hacer sus censos cada 10 años, ¿sí? Y eso tiene que ser paulatinamente, y es para ver la demografía, cuánto es el crecimiento de la población y cómo está creciendo. Justamente nosotros hemos crecido, no sabemos cuántos profesionales hay en ingeniería, no sabemos cuántos profesionales hay, médicos, no sabemos cuántos centros de salud hay, y todo eso tiene que arrojar un censo. Entonces todos los países lo hacen, pero Bolivia ya tiene dos retrasos importantes. Tenía que ser el censo el 2010 porque era el 2000, 1990, cada 10 años va haciendo, pero no fue el 2010 y fue el 2012, ya teníamos 2 años de retraso. Ahora tenía que ser el 2020, ahora va a ser el 2024, está pidiendo el gobierno, son 4 años. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con el gobierno? ¿Qué está haciendo realmente el gobierno? Para eso los elegimos, para que gestionen, administren, para que hagan buenas políticas públicas para el ciudadano, porque a través de nuestro tributo ellos trabajan con ese salario. Claro. Y lo único que tienen que hacer es, como un gerente de una empresa, pues se lo contrata para que haga funcionar la empresa, pero mayormente si no, el gerente no funciona, pues habrá que cambiarlo, y los ciudadanos tendremos que ponernos duros. Por eso Santa Cruz también se está poniendo en una posición muy radical, porque a nivel de asignación de recursos de coparticipación, Katia, Santa Cruz recibe menos. Están hablando que el 58% de la población está en Santa Cruz, ¿sí? Pero ese dato tendría que arrojarlo el censo. Entonces, claro, si hacemos un censo tradicional, Katia, pues va a demorar mucho más. ¿En qué consiste el proyecto que ahora tiene el gobierno del censo? El gobierno quiere seguir con un censo tradicional que nos entregó, se hizo el 2012 el último censo, y nos entregó los datos del 2014, finales del 2014, después de 2 años. Imagínense si lo hacemos en el 2024, vamos a tener recién los datos del 2026, llevamos más retraso, seguimos en la pobreza sumergida, y aquí los más desfavorecidos es la gente pobre. La gente rica va a estar bien, ¿no? Pero los pobres son los más perjudicados. Por eso es que estamos pidiendo un censo digital, porque es inmediato. Implementarlo 3 o 4 meses y llevarlo a cabo 2 o 3 meses, máximo 7 meses. ¿Estamos a tiempo de poder plantear el proyecto y ejecutar el proyecto? Así es, Katia, estamos. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, tiene un software, porque cuando hace el cuestionario, lo hizo el 2012, tenía que pasar a una parte informática para hacer los cálculos. Entonces, el software está. Lo que falta es una predisposición política. Nos falta que nuestros gobernantes asuman su rol de función y de gestión administrativa. Creo que es un tema más político que el bienestar de la población, y creo que no podemos aceptar eso los bolivianos. Por eso la Sociedad Científica está pidiendo un censo digital para minimizar tanto tiempos y dineros, porque la directora del Instituto Nacional de Estadística dio el presupuesto de 68 millones de dólares que va a costar el censo tradicional. Con el censo digital bajamos un 50%, eso sí le aseguro.
entonces disminuimos en gastos. Y si tiene un déficit el gobierno, además que eso lo quiere pedir un préstamo creo que era del Fondo Monetario para que se haga este censo, o el Banco Mundial, no recuerdo muy bien, pero lo puede hacer con nuestros propios recursos y no tenemos que acudir a una entidad financiera como es el Fondo Monetario, Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo, Katia. Doctor, ¿este proyecto se ha intentado socializar con el gobierno? Mire, lo que hemos hecho es ir por conducto regular, hemos acudido al Comité Cívico para que el Comité Cívico se pronuncie. Ahora como Cochabamba estamos proponiendo ese censo digital. Santa Cruz no lo ha tocado, Santa Cruz quiere hacer un censo tradicional, pero nosotros como Cochabamba tenemos que tener nuestra posición, tenemos que tener una línea trazada y lo primero es el censo digital. Si no hacemos censo digital, vamos a estar con el censo tradicional y los datos vamos a tener para el 2006. No nos conviene a los bolivianos. Entonces nosotros estamos siendo más objetivos, con más conocimiento, y creo que ahora entra la economía del conocimiento a nivel mundial con las tecnologías, Katia. Las tecnologías y la innovación es el camino. Ustedes lo saben que son mucho más jóvenes y están puestos en tecnologías y ese es el camino. No sé si coinciden ustedes que están también en este mundo que estamos viviendo todos nosotros. Es preocupante, doctor, la situación que está viviendo el país. Se vienen bloqueos. Toda esta semana en Cochabamba hemos estado viviendo bloqueos que sin duda es un perjuicio para toda la ciudadanía. El día de mañana anuncia un bloqueo el departamento de Santa Cruz, se suma Potosí, se suma Oruro. Vamos a ver qué es lo que sucede las próximas semanas, los próximos días. Sin duda alguna, bloqueos son un perjuicio para todos, ¿no? Y vamos a estar justamente abarcando este tema ya con el abogado Rolando Morales de la Cámara Agropecuaria. Agradecerle, doctor. No, el agradecido soy yo. Por supuesto, todo lo que estamos hablando es una crítica constructiva al gobierno, pero ya es necesario ya hablar la verdad. Es necesario decir las cosas, ya no mentir al pueblo que tenemos trabajo. El empleo informal ustedes saben cómo están los datos del empleo informal y creo que hay que pronunciarnos y como ciudadanos es nuestro deber y agradecerles por el espacio. Muchas gracias, Katia. Gracias a usted, doctor. Vamos a ir cerrando ya esta entrevista.